Listo. Bueno, buenos días a todos y todas. Estoy muy contenta de estar un nuevo lunes con ustedes. Eh, la semana pasada se celebró el Día Internacional de la Concientización sobre la pérdida y desperdicio de alimentos. La Organización de las Naciones Unidas designó este día como un día para reflexionar sobre esta gran problemática mundial. Si ustedes no saben, más de 1.300 millones de toneladas de alimentos se pierden o desperdician anualmente. Y si llevamos a esto a términos de proporciones, un tercio de los alimentos se pierde o desperdicia a lo largo de la cadena de producción y suministro de los alimentos. Entonces, es un problema mundial, un problema donde todos tenemos un grado de responsabilidad como consumidores, por ejemplo, si vamos hacia aguas arriba, es un problema donde están vinculados los mercados mayoristas, el retail, los productores, los manufactureros de alimentos, todos tenemos un grado de responsabilidad en esto. ¿Y por qué es tan importante entre la ciencia y la tecnología los alimentos? Porque cuando estamos observando esta fotito vemos, ¿cierto?, unos tomates sobremaduros que cuando no se utilizan como alimentos, ¿cierto?, se botan, se desperdician. Y dentro de las frutas y hortalizas, por sus características químicas, sabemos que tienen un alto contenido de humedad y una alta actividad de agua, y eso los hace muy, muy perecederos. Entonces, ¿por qué es importante la ciencia de los alimentos y cómo se vincula esto con las pérdidas y desperdicios de alimentos? Se vincula, ¿cierto? Porque conocimiento de las características químicas de los alimentos nos hacen entender su post cosecha, su vida útil, su perecibilidad, y también porque, por ejemplo, cuando conocemos la morfología de los frutos, también podemos notar que algunos órganos de consumo tienen partes que nosotros no consumimos por un tema cultural, o bien también no las consumimos porque tienen los frutos, pensemos una manzana, tiene partes, ¿cierto?, que no son comestibles, como el centro del pomo, del fruto, ¿ya? Entonces, cuando botamos eso, estamos desperdiciando alimentos. Por ejemplo, cuando pelamos la manzana, estamos botando la cáscara de la manzana, ¿cierto? Estamos desperdiciando. Eso, si lo comemos, obviamente no lo estaríamos desperdiciando, pero si en esa misma manzana hay una parte de ese fruto que no es comestible para nosotros, ¿sí? Y también la botamos. ¿Ya? Pero a lo mejor en vez de botarlo a la basura, uno pudiese reciclarlo, por ejemplo, ¿cierto? Reciclarlo dentro de sólidos orgánicos y hacerlo compost, ¿ya? Entonces, con estos pequeños ejemplos quiero decir que es muy importante conocer, ¿cierto?, los alimentos, y la ciencia de los alimentos tiene mucho, mucho que entregar para poder entender las pérdidas y desperdicios de alimentos, y también para poder establecer estrategias en miras de reducir estas pérdidas y desperdicios de alimentos. Entonces, uno de los aspectos muy importantes, relevantes dentro de la ciencia de los alimentos es la maduración. La maduración, pensamos en frutos, y yo les comentaba que este proceso el proceso de maduración de frutos hay involucrado una serie de em, rutas bioquímicas que están genéticamente muy bien coordinadas, y que hacen que este fruto que vemos a la izquierda, estos plátanos verdes, se tornen, ¿cierto?, palatables y consumibles a partir de este proceso de maduración. Entonces también vimos rápidamente la semana pasada
que la maduración la podemos definir de acuerdo a su fisiología en dos estados de maduración. La maduración fisiológica, que en inglés es maturity, y donde ecológicamente las semillas se encuentran totalmente desarrolladas y en condiciones adecuadas para dispersarse. Porque también tenemos que entender que el fruto, ¿cierto?, para el hombre es un alimento, pero desde el punto de vista ecológico, el fruto contiene semillas que necesitan dispersarse para, ¿cierto?, perpetuar esa especie, ¿ya? Entonces también nunca tenemos que olvidar que todas estas explicaciones tienen una connotación ecológica. También es importante dentro del concepto de la fisiología de maduración, el concepto de la madurez de consumo, que en inglés es ripening, y desde el punto de vista ecológico es el estado en que la fruta expresa la totalidad de las características organolépticas y de calidad, encontrándose apta para el consumo humano, y también es una ventana fisiológica que permite a los herbívoros o pájaros, dependiendo del tipo de fruto, ¿cierto? Que es una ventana fisiológica que permite que estos agentes animales dispersores de semillas puedan consumir el fruto y dispersar la semilla. En esta diapositiva podemos observar un gráfico donde observamos el desarrollo y maduración de frutos de uva y podemos ver en el eje Y el tamaño del fruto y en el eje X podemos observar los días que transcurren desde la floración, la cuaja y los días que se demora en este fruto, más bien dicho, en alcanzar la maduración desde la floración, pasando por la cuaja y pasando por la madurez fisiológica hasta alcanzar la madurez de consumo. Entonces, en este gráfico tiene harta información, pero lo que primero podemos observar es que en el caso de la fisiología de la maduración de la uva, el crecimiento del fruto presenta esta curva, que es una curva doble sigmoidea, donde se puede observar que este fruto, ¿cierto?, que se está formando, llega a un punto que se considera como el embero, la verazón en francés o la pinta, en que el fruto cambia de color, ¿sí? Hay un quiebre, ¿cierto? Hay una degradación de la clorofila y se comienzan a sintetizar pigmentos, en el caso de la uva antocianinas, y este fruto, ¿cierto?, cambia de color. En el caso de la uva, este cambio de color coincide con la madurez fisiológica y por lo tanto esto nos estaría indicando que este fruto en su interior, este fruto que comienza a mostrar el color de la variedad, pensando en una variedad de uva roja, comienza a expresar el color de la variedad y en su interior contiene semillas que son aptas para poder germinar. Entonces, este mismo frutito sigue su crecimiento, se fijan que el gráfico también va mostrando un aumento de calibre, un aumento de tamaño, y este fruto va a medida que va biosintetizando y concentrando pigmento, en este caso antocianinas, va creciendo hasta alcanzar su madurez de consumo. Por otro lado, podemos ver desde el punto de vista químico, y muy relevante en la ciencia de los alimentos, podemos observar que este fruto que, ¿cierto?, recién formado, en este fruto recién formado, eh, predominan ácidos del tipo tartárico,
predominan taninos que son los que le dan la astringencia, amargor y acidez al fruto y que lo hacen no comestible, ¿cierto? Los frutos verdes son ásperos, son amargos, son ácidos. Entonces podemos observar en este gráfico cómo estos ácidos orgánicos y estos taninos que predominan, ¿cierto?, en un fruto verde, a partir de este embero, se empiezan a convertir en otro tipo de compuestos, por ejemplo, son sustratos para la síntesis de compuestos aromáticos y también podemos observar que desde este embero em, el contenido de azúcares de ese fruto comienza a aumentar. Y eso lo podemos ver en la parte de abajo con los grados Brix. ¿Se acuerdan que los grados Brix nos indicaba el contenido de sólidos solubles de un fruto, muy relacionado con el contenido de carbohidratos? Y podemos ver cómo a partir de este embero se empieza a aumentar el contenido de sólidos solubles de este fruto. ¿Sí? Entonces, podemos observar, ¿cierto? Desde embero un aumento de 7 grados Brix hasta alcanzar la madurez de consumo a 26 grados Brix. Lindo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que en términos muy básicos conlleva el fenómeno de la fisiología de la maduración. Entonces, dentro de la fisiología de la maduración aparece el etileno. El etileno es un regulador de crecimiento, a temperatura ambiente el etileno es un gas y este etileno está vinculado con la maduración de los frutos climatéricos. Entonces, en este gráfico podemos observar la producción de etileno, la producción de CO2 como parte de la respiración celular de los frutos y podemos ver en el eje Y la producción de CO2 y en el eje X los días después de la cosecha de un fruto. Y podemos ver, esto es un modelo estudiado en plátano, y podemos ver cómo después de la cosecha de este plátano, un plátano verde, ¿cierto?, que alcanzó su madurez fisiológica, podemos observar cómo este CO2, ¿cierto?, como parte de la respiración celular, llega a un momento en que aumenta bruscamente. ¿Se fijan? Miren acá, hay un aumento brusco en la respiración celular. Y vemos que este aumento brusco en la respiración celular va acompañado de un incremento en la síntesis de etileno, ¿sí? Y por lo tanto, esto va a ser lo que caracteriza a la maduración de los frutos climatéricos. Me van a tener que esperar un segundito que tengo un ruido externo acá que me está molestando mucho. Espérenme un segundito, chicos. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos y chicas? Entonces, ¿dudas? Profe, ¿Sí? hola, profe. Hola. Me queda la consulta. ¿Esta forma de maduración con etilenos es para los frutos climatéricos o no climatéricos? Climatéricos, climatéricos, ¿ya? El etileno está muy vinculado a la maduración de frutos climatéricos porque los frutos climatéricos son los que presentan
esta alza brusca en la respiración celular durante su vida de poscosecha, ¿ya? Y este aumento brusco en la respiración celular conlleva que estos frutos alcancen su maduración de consumo. Entonces, dentro de la fisiología de la maduración de frutos, es importante recordar que la mayoría de los frutos manifiestan modificaciones en color, textura, aroma, sabor y susceptibilidad a patógenos durante la maduración. Esto quiere decir que durante la vida de post cosecha de los frutos, es decir, después de ser cosechado, un fruto que alcanzó su madurez fisiológica siempre va a tener cambios que lo van a llevar a su madurez de consumo, ¿ya? Independiente que sea climatérico o no climatérico. La diferencia está en que el uso del concepto de frutos climatéricos y no climatéricos se utiliza para distinguir frutos en base a su tasa de respiración y biosíntesis de etileno. Con esto quiero decirles que en el caso de los frutos climatéricos son los que presentan esta alza brusca de la respiración celular acompañada de producción de etileno. En el caso de los frutos no climatéricos no se presenta esta alza brusca de respiración celular y producción de etileno. Es un proceso que es mucho más gradual, ¿sí? Parece que me estaban haciendo una consulta en el chat. Voy a mirar. La relación del CO2 con el etileno, yo les decía que hay, dentro de la maduración, hay mucha relación de diferentes rutas de biosíntesis, cambios bioquímicos y cambios que están genéticamente regulados. Y uno de ellos es es que al aumento en la producción de este CO2 en los frutos climatéricos, este aumento brusco en la producción de CO2 conlleva una biosíntesis brusca de este etileno. Son dos fenómenos que se acoplan, ¿ya? Son dos cambios bioquímicos que se acoplan dentro de los frutos climatéricos. Y eso hace que, por ejemplo, un fruto de plátano que uno ve verde, ¿cierto? Al otro día lo ve que está perdiéndose verdor y en 2 días más está totalmente maduro y en 3 días ya está, ¿cierto? Sobremaduro. Porque ese cambio, se fijan, es súper brusco. En cambio, por ejemplo, en una uva, que es un fruto no climatérico, uno ve que esos cambios durante la poscosecha son mucho más suaves, si uno quisiese decir. ¿Sí? ¿Ahora está más claro? Aquí vamos a ver otros ejemplos. Entonces, tenemos dentro de la fisiología de maduración y los días, ¿cierto? Después de la cosecha del fruto, respiración celular en el eje Y, y vemos estos cambios bruscos en la respiración celular. Miren, avocado, ¿cierto? Palta, miren el cambio brusco en el caso de la banana, la pera y la manzana también a lo mejor es un poquito más gradual, pero también existe este cambio brusco en la respiración celular, ¿ya? Entonces, la producción de CO2 puede sufrir cambios significativamente dramáticos durante la maduración de frutos y eso hace, ¿cierto?, que podamos diferenciar estos frutos climatéricos de no climatéricos. Ah, un fruto sobremaduro es un fruto que ya está muy blando, ¿cierto? Que está comenzando un periodo de deterioro, ¿cierto? Porque este fruto sobremaduro, por ruptura de tejidos celulares, comienza a perder agua, se pone más susceptible a la contaminación microbiológica, ¿cierto? Se han fijado que los frutos se ablandan y muchas veces se pudren, ¿sí?
Es malo en el sentido que ese fruto sobremaduro está terminando su vida después cosecha y cuando en el fondo pierde sus características organolépticas o bien comienza a adquirir pudriciones, no va a estar apto para el consumo humano. ¿Sí? Me Sí, preguntan profe, aquí gracias. si un fruto no climatérico se expone a etileno, ¿se acelera su maduración? Es una súper, súper buena pregunta. Si bien el etileno no es responsable de la maduración de los frutos no climatéricos, en algunos casos la exposición de estos frutos a etileno sí favorece algunos parámetros dentro de la maduración. Ejemplo, los frutos de cítricos, si se exponen frutos verdes de cítricos, es decir, frutos que no han expresado el color amarillo de un limón o el color naranjo de una variedad de naranja, si esos frutos se exponen a etileno, el etileno favorece la biosíntesis de pigmentos, entonces hace que ese fruto de limón se ponga, se empiecen a biosintetizar carotenoides y alcance su color amarillo deseado. En el caso de la naranja, síntesis de carotenoides para que exprese ese color naranjo esperado. En el caso de frutilla, por ejemplo, que también favorece la síntesis de antocianinas, ¿ya? Entonces, en algunos casos sí favorece algunos parámetros dentro de la maduración de esos frutos no climatéricos. No afectaría un aumento del CO2, no, solamente se ha visto que favorece estos parámetros, pero no induce la maduración como lo hace en un fruto que es climatérico. Ahora, en el caso de los frutos climatéricos, y siempre yo digo mito-realidad, ¿cierto? Cuando a uno le dicen almacene las paltas duras con los plátanos maduros, ¿sí? ¿Han escuchado eso, no? Siempre uno le dice, ¿cierto? Ya, sí, ahí todos me dicen que sí, qué bueno. Entonces, ahí sí que es importante, porque en ese caso, plátano es climatérico, palta es climatérico, y el etileno yo le dije que era un gas. Entonces, ese plátano maduro tiene una producción de etileno importante. El etileno es un gas que puede difundir los tejidos celulares y por lo tanto ese etileno está en el ambiente y al estar en el ambiente va a favorecer la maduración de ese fruto palta que es climatérico. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, sí ayudaría a la a que esa palta alcance su madurez de consumo. Y por eso es muy importante para ustedes conocer este concepto, porque, por ejemplo, los servicios de alimentación es muy importante manejar, ¿cierto? Y tratar de controlar la vida de poscosecha de las materias primas, frutos que se tengan, ¿ya? Súper bonito, yo encuentro que esto es súper bonito. Profe, Dígame. disculpe, es la alta producción de, o sea, como el aumento de la respiración celular provoca que se aumente el etileno o al Exacto. revés. Ex- el- lo que se ha estudiado desde el punto de la fisiología es que primero ocurre esta alza brusca y esta alza brusca del CO2, de la respiración celular, va de la mano con esta alza brusca de la biosíntesis de etileno. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Entonces, clasificación de frutos. En este cuadro tenemos ejemplos de frutos. A ver, acá dice frutos climactéricos y no climactéricos, porque en inglés es climacteric. Entonces, si uno hace la traducción, debería ser climatérico y no climatérico, pero en algunos casos también la traducción como es
una traducción del inglés, algunas veces ustedes van a escuchar climactéricos y no climactéricos, estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Entonces, ejemplo, climatéricos, caqui, chirimoya, ciruela, durazno, higo, mango, manzana, melón calameño, la oliva, la palta, la pera, el plátano, el tomate, y ejemplos de no climatérico tenemos la cereza, cítrico, frutilla, el pepino ensalada, pimentón, piña, poroto verde, sandiva, uva y zapallo. Y si uno piensa, por ejemplo, en estos frutos de la derecha y piensa en su casa, ¿cierto? Piensa cuando uno almacena alimentos, va a entender mejor por qué algunos maduran, ¿cierto? Pareciera que maduran más aceleradamente que otros, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver, pasar a las hortalizas, pero estoy mal, esto no es acá, vamos a pasar las hortalizas, que estamos aquí. Entonces, en cuanto a las hortalizas, la clase va a tener una estructura similar para carbohidratos en frutas. Entonces, la pregunta del día la vamos a recordar. Nos hicimos esta misma pregunta para la clase anterior, porque los contenidos de carbohidratos pueden variar entre frutas, hortalizas y sus órganos de consumo. Y dijimos que los objetivos de ambas clases eran los mismos: estudiar las frutas y hortalizas como fuentes naturales de macronutrientes, diferenciar frutas y hortalizas por sus contenidos de carbohidratos, agrupar las frutas y hortalizas por sus contenidos de almidón y azúcares totales, y diferenciar frutos por su tipo de maduración. Entonces ahora nos vamos a concentrar en hortalizas. Tenemos nuevamente nuestro mapa conceptual, donde vemos la composición química proximal de hortalizas, donde vamos a esperar un contenido relativo de agua, cenizas, proteínas, lípidos y carbohidratos. Y dijimos que dentro de los carbohidratos van a ser importantes los carbohidratos disponibles y la fibra dietaria. Y a lo mejor uno no le hace como tanto énfasis, pero la fibra dietaria es muy importante dentro de la composición de frutas y hortalizas y los alimentos de origen vegetal, porque la fibra, ¿cierto?, es parte de los tejidos de los órganos de consumo. Recordemos que la fibra dietaria es parte de la pared celular, de la célula vegetal, lo cual es un atributo diferenciador con la célula animal, ¿sí? Y ¿a qué correspondían las cenizas? ¿Alguien le puede responder al compañero? Las cenizas dijimos que es la parte inorgánica de este fruto, de este alimento de origen, cualquier alimento, la verdad, y nos habla indirectamente del contenido de minerales. Muy bien a la compañera que también respondió. Entonces, cuando pensamos ahora en hortalizas, vienen a nuestra mente diferentes órganos de consumo. Yo partí aquí con un tomate. Entonces, ustedes me van a decir qué otros órganos de consumo encontramos dentro de las hortalizas. Rápidamente, y a viva voz para hacerlo más rápido. ¿Qué otros órganos de consumo? ¿Se acuerdan? Órganos de la planta. La planta tiene diferentes órganos que nos llevan a los diferentes órganos de consumo. ¿Cuáles más teníamos? Hojas, tallos, muy bien. ¿Qué más? Ya, pues. El resto de los compañeros, hojas, tallos, semillas, muy bien. Raíces, muy bien. La zanahoria. Inflorescencia, excelente. Brócoli, coliflor, alcachofa. Entonces, muy importante acordarse que dentro de las hortalizas nos encontramos con variados órganos de consumo. Entonces, tomate, semillas, ¿cierto? Choclo,
hojas, lechuga, bulbos, cebolla, inflorescencias, brócoli, ¿cierto? Raíces, zanahoria, tallos o peciolos, el apio, ¿sí? Entonces podemos observar un denominador común dentro de estos diferentes órganos de consumo. ¿Y cuál es el denominador común? El alto contenido de humedad. El tomate es un fruto el tomate, ¿ya? Entonces, dentro de las hortalizas tenemos diferentes especies botánicas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Muchas especies botánicas. Y en este gráfico de torta podemos observar las familias botánicas donde provienen las diferentes hortalizas que tenemos disponibles en nuestro país. Entonces, este gráfico fue obtenido a partir de 36 especies vegetales o especies botánicas, y en este caso no se incluyó el melón y la sandía porque eso lo incluimos dentro de las frutas, ¿cierto? Sabíamos que melón y sandía productivamente las encontramos dentro de las hortalizas, pero como las asociamos mucho por su órgano de consumo a las frutas, ¿cierto? La incluimos en el otro gráfico. Entonces, importante también visibilizar que dentro de las hortalizas, la gran mayoría de las hortalizas que encontramos en el mercado nacional son de producción nacional, de producción chilena, ¿sí? Y que también es súper importante acordarnos que dentro de los órganos de consumo, dentro de una misma especie botánica, encontramos diferentes órganos de consumo. Por ejemplo, betarraga con acelga son la misma especie botánico. Poroto granado, poroto verde, estamos hablando de la misma especie botánica, ¿sí? Después nos vamos a detener un poquito más en eso. Y también es importante considerar que dentro de una misma especie tenemos diferentes variedades. Por ejemplo, ají y pimiento son variedades o tipos de una misma especie botánica. ¿Se fijan? Entonces eso hace en que nuestras cabecitas, en vez de confundirse, se abran a la gran variedad de hortalizas que podemos encontrar dentro de nuestro país. Entonces, dentro de este gráfico de torta nos encontramos con 13 familias botánicas distintas y eso nos hace, ¿se acuerdan cuántas eran familias botánicas había para el caso de las frutas? ¿Alguien se acuerda? Eran alrededor de 24 familias botánicas. Entonces, en el caso de las frutas, de hortalizas, perdón, nos encontramos con 13 familias botánicas y eso hace, de alguna manera, que cuando estudiamos las hortalizas, sí las clasificamos de acuerdo a su familia botánica. De esta manera, podemos clasificar las hortalizas de acuerdo con su familia botánica. Y esto es súper bonito. Nos encontramos, por lo tanto, con una primera familia botánica, que es las amarantáceas. La subfamilia son las quenopodáceas. Y cuando nos acordamos de amarantáceas y las clases de cereales y pseudocereales, ¿de qué nos acordamos aquí, chiquillo y chiquilla? Quinoa. De la quinoa, ¿cierto? Muy bien. Es la misma familia botánica de la quinoa y dentro de las hortalizas, dentro de esta familia botánica nos encontramos con betarraga, acelga y espinaca. Y si ven la nomenclatura botánica de betarraga, Beta vulgaris, es la misma nomenclatura botánica de acelga, Beta vulgaris. Sin embargo, son distintas variedades donde en el primer caso aprovecho sus raíces, betarraga, o bien otras variedades puedo aprovechar sus hojas, acelga. Y lo bonito de esto, yo lo encuentro muy lindo, estas asociaciones familia botánica, composición química, nutricional. Eh, la betarraga, ¿cierto? Tiene este color súper atractivo. Algunas variedades de acelga tienen las nervaduras también coloradas
Y nosotros sabemos que tenemos la quinoa roja y la quinoa negra. Y el pigmento que está presente en esta familia botánica son las betalainas. Y las betalainas son bastante exclusivas dentro del reino vegetal y están presentes en esta familia botánica y también en algunas especies de cactáceas. Por ejemplo, las tunas de color, estas tunas púrpuras, naranja que nos encontramos, también sus coloraciones, los pigmentos responsables de esas coloraciones son estas betalainas. Nos encontramos con otra familia botánica, las amarilidáceas, donde nos encontramos con ajo, cebolla, puerro, cibulet, ¿sí? ¿Y qué tienen en común estas hortalizas? ¿Qué tienen en común estas hortalizas? A ver, ¿alguien me quiere contar? ¿Qué tienen en común, chiquillos? Muy bien. Todas, sí, sabemos que todas son de la misma familia botánica porque estamos clasificando a las hortalizas de acuerdo a su familia botánica. Pero una compañera lo dijo. Todas estas hortalizas tienen en común que vienen de un mismo género botánico. Todas son Allium. Y saben lo particular de este género botánico es que dentro de este género botánico se encuentran unos compuestos que se consideran fitoquímicos, que son los compuestos que son los sulfuros alílicos. Y estos sulfuros alílicos no solamente son los responsables de otorgar esta pungencia, ¿cierto? Esta pungencia que a veces nos hace llorar dentro de estos órganos de consumo, o ¿cierto? Que le dan este sabor especial, este aroma especial a estos hortalizas, y también estos sulfuros alílicos están siendo estudiados en algunos modelos por sus efectos potencialmente beneficiosos para la salud. Entonces, cuando nos acordemos de ciertos compuestos órganosulfurados, en particular de sulfuros alílicos, nos vamos a acordar de estos hortalizas que provienen del género Allium. Se llaman, sí, sulfuros alílicos. Entonces nos encontramos con otra familia botánica, las asteráceas, donde encontramos varios tipos de hortalizas de hoja, lechuga, achicoria, radicho, y también con algunas inflorescencias como órganos de consumo, el caso de la alcachofa. En el caso de achicoria y raícho, también si se fijan, pertenecen a la misma especie botánica y podemos observar las gran variedades dentro de una misma especie botánica. Se fijan, variedades que son de hojas, y este tiene otra, siendo hojas, tiene una morfología foliar súper distinta y también con otros pigmentos, ¿cierto? Que ofrecen otras características organolépticas. Nos encontramos aquí con otra familia botánica súper representativa dentro de las hortalizas, las brásicas, donde encontramos muchas especies botánicas, repollo y cale, eh, repollo, ¿cierto? Estas variedades que hacen una especie de cabeza, el cale que crece más como hojas más simples. Nos encontramos con la coliflor, con el brócoli, cuyos órganos de consumo son inflorescencia. Nos encontramos con nabo, con rábano, sus órganos de consumo son raíces. Nos encontramos con la rúcula, nos encontramos con el berro. Y nuevamente, ¿qué tienen en común estas especies que comparten la familia botánica de las brásicas? ¿Qué tienen en común, chiquillos y chiquillas?
¿Qué tienen en común? Tienen en común también algunas características de pungencia relacionados, ¿cierto? Son hortalizas que tienen unos aromas más fuertes, de sabor también, tienen características en comunes, muchas veces una las confunde, ¿cierto? Cuando las, no sé, las consume, por ejemplo, una sopa y uno dice esto es coliflor o brócoli, ¿cierto? La familia botánica de las brásicas se caracteriza por tener también unos compuestos órganos sulfurados bastante particulares. En el caso de las brásicas, estos compuestos son los glucosilonatos y estos compuestos órganos sulfurados también son bastante estudiados como fitoquímicos, es decir, por sus efectos potencialmente beneficiosos para la salud. Y saben ustedes, también les voy a contar que dentro de las brásicas encontramos a la mostaza. Y también, ¿cierto? Tiene unas características organolépticas bastante particulares. Y saben también que dentro de las brásicas nos encontramos con el wasabi, ¿sí? Wasabi con mostaza, algunas veces encontramos que tiene un sabor, un aroma similar. Ahora vamos a entender, ¿cierto? Porque son parte de la misma familia botánica, donde estos glucosilonatos entregan ciertas características organolépticas diferenciadoras. Profe, ¿cómo dijo que se llamaba gluco qué? Los voy a escribir para que sea más fácil. Glucosinolatos. Ahí, ¿sí? Gracias. De nada. Entonces, también cuando nos detenemos aquí la nomenclatura botánica, repollo, coliflor y brócoli pertenecen a la misma familia botánica, perdón, pero nos encontramos con variedades diferentes. Otra familia muy representativa dentro de las hortalizas son las cucurbitáceas, donde nos encontramos al zapallo de guarda, melón, la sandía, zapallo italiano, pepino, alcayota. Y también dentro de las hortalizas de esta familia botánica, nos encontramos con algunos frutos que son bastante representativos por sus coloraciones y sus coloraciones muy relacionadas a la presencia de caroteno, de beta-caroteno, particularmente en zapallo, en melón y licopeno presente también es un carotenoide presente en sandía. En el caso de las solanáceas, dentro de las solanáceas también nos encontramos con diferentes especies que consumimos como hortalizas, nos encontramos con tomate, pimentón ají, berenjena y pepino dulce. Y en el caso del pepino dulce también la relacionamos más como fruta, pero como productivamente vienen de estas plantas herbáceas que se cultivan como hortaliza, se estudia dentro de las hortalizas. Pimentón ají son la misma especie botánica, nuevamente un ejemplo de cómo podemos encontrar un gran abanico de variedades dentro de estas hortalizas. Las fabáceas como familia botánica también están presentes en las hortalizas. Sabemos que las fabáceas son súper importantes para las legumbres, ¿ya? Entonces, cuando diferenciamos una legumbre, es cierto, una semilla de un fruto de fabácea seco, ¿sí? Pero los consumimos secos. Pensemos que las legumbres estamos hablando de semillas como órganos de consumo que tienen un contenido de humedad cercano al 10%. Cuando ahora pensamos en estas especies botánicas, poroto, ¿cierto? Lo consumimos como legumbre, la arveja también, ¿cierto? El haba en Chile poco, pero en otros países sí se consume como legumbre. Tenemos que pensar que cuando las observamos como hortalizas, el porcentaje de humedad en las semillas estamos hablando de semillas con un porcentaje de humedad cercano al 80%. ¿Se fijan? Entonces estamos hablando de
20% de célulo versus 80% de agua. Entonces, en este caso, la composición, ¿cierto?, química proximal es distinta, porque en el caso de estas hortalizas, el agua va a ser muy abundante, y también tenemos que pensar que estas semillas, en el caso de las hortalizas, son semillas que se encuentran en un estado de desarrollo como en el campo dicen como grano lechoso, es decir, no es una semilla madura, y eso obviamente organolépticamente hace distinto, hace algunas diferencias con, por ejemplo, este poroto granado y el poroto seco, ¿sí? También tenemos que considerar que son distintas, en muchos casos son distintas variedades. Existen variedades que están mejor adaptadas para ser consumidas como poroto verde, es decir, la vaina de este fruto del poroto. Algunas variedades que son más adaptadas al uso como poroto granado, que es el poroto coscorrón, ¿cierto? En el caso chileno. Y también lo mismo pasa para las habas y las arvejitas. En cuanto al contenido nutricional en hortalizas, nuevamente tenemos que recordar que el contenido de humedad es muy significativo, con alto contenido de humedad, alta actividad de agua, alta perecibilidad, y alta perecibilidad nos dice que tienen una vida de post cosecha acotada. Por eso hay que cuidarla para que no se desperdicien. Entonces nos encontramos nuevamente con una tabla súper extensa, y aquí dice la profe tan latera, pero eso es una de las virtudes que tiene nuestro país. Tenemos muchas hortalizas disponibles, entonces más que pensar en estos cuadros tan extensos, tenemos que pensarlo desde el punto de vista positivo, que tenemos mucho, ¿cierto?, que poder abordar, y ustedes como futuros profesionales mucho que poder recomendar, ¿ya? Para sus pacientes, o pensemos muchas hortalizas disponibles cuando si trabajan en algún servicio de alimentación. Entonces nos encontramos dentro de las hortalizas, si pudiésemos hacer agrupaciones, ¿cierto?, que es uno de los objetivos de esta clase, nos encontraríamos con hortalizas que tienen, que están destacadas en este rectángulo verde, donde podemos observar hortalizas que tienen un mayor aporte energético y contenido de carbohidratos, en donde si uno pudiese hacer una vinculación con los diferentes órganos de consumo, estamos pensando en hortalizas cuyo órgano de consumo son bulbos, semillas o tubérculos, ¿ya? Y nos encontramos, siempre tenemos que pensar en términos relativos, si tenemos un contenido de carbohidratos mayor, pero sí este carbohidrato es mayor comparativamente con otras hortalizas, ¿ya? Si lo pensamos con otros alimentos, obviamente el contenido de carbohidratos es menor, ¿ya? Entonces, siempre acordarnos del que, y por eso está destacado intencionadamente en un verde más oscuro, que las frutas y hortalizas tienen un buen aporte de fibra dietaria. Siempre tenerlo súper presente, ¿ya? Y nos vamos a encontrar, si continuamos con esta tablita, que está ordenada de mayor a menor de acuerdo a el contenido energético, nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con la continuación de esta tablita, para todas las hortalizas disponibles en nuestro país, el contenido, ¿cierto?, nutricional, humedad, cenizas, energía, carbohidratos, fibra dietaria, proteínas y lípidos, y donde nuevamente hacemos énfasis a los carbohidratos y a la fibra dietaria, y nos vamos a encontrar en el otro extremo de esta tabla, con un grupo de hortalizas que se van a caracterizar por un menor aporte energético en relación con las otras hortalizas, y donde el contenido de carbohidratos, ¿cierto?,
vamos a relacionarlo que el menor aporte energético, ¿cierto? Está relacionado con un mayor contenido de humedad. Tenemos que pensar que en el caso de estas hortalizas estamos hablando que son un 95% de agua, ¿ya? Entonces en este caso hay un menor aporte de carbohidratos eh, por un mayor contenido de agua dentro de estos órganos de consumo, ¿ya? Y siempre no olvidarse que este contenido químico proximal nos lleva, ¿cierto?, a un 100% y si el órgano de consumo o el alimento en este caso tiene un alto contenido de humedad, el contenido de los componentes restantes va a ser, ¿cierto?, más bajito. Esperen, voy a ver el chat que me están haciendo unas preguntitas. Exactamente, por 100 gramos, por cada 100 gramos. Muy bien. Entonces, para ir redondeando en este contenido, nuevamente recordar que el principal aporte de macronutrientes de las hortalizas son carbohidratos, que fluctúan entre 1 y 33 gramos por 100 gramos de peso fresco. Y nuevamente acordarnos que las hortalizas, ¿cierto? Son órganos fotosintéticamente activos y por lo tanto, siento como producto de esta fotosíntesis se sintetiza glucosa y esta glucosa puede encontrarse también con ciertas transformaciones hacia fructosa y que también esta glucosa se transforma a sacarosa porque es la manera en que la planta trasloca los azúcares y por eso no es raro de pensar que dentro de frutas y hortalizas nos encontremos con fructosa, glucosa y sacarosa como los principales azúcares totales presentes. Entonces, en el caso de las hortalizas, los principales carbohidratos en hortalizas son almidón, en el caso de semillas y tubérculos, porque tenemos que pensar que, lo vimos creo la semana pasada también, semillas y tubérculos son los órganos reservorios de reservas dentro del reino vegetal y en ese caso el almidón es la manera, ¿cierto?, en que esta glucosa se almacena. Y en el caso de el resto de los órganos de consumo estamos pensando en que estos carbohidratos se encuentran en la forma de azúcares totales. Entonces, este tipo de gráfico también lo vimos en el caso de las frutas. En estos gráficos podemos observar el contenido de azúcares totales en hortalizas y podemos observar en las diferentes hortalizas para las cuales existe información de acuerdo a la Food Data Central de la USDA. Nos encontramos en celeste con el contenido de sacarosa, gramos por 100 gramos, el rojo, glucosa en gramos por 100 gramos, en verde, fructosa, y nuevamente podemos observar que dependiendo de el tipo de hortaliza, estos contenidos relativos, sacarosa, glucosa y fructosa, pueden fluctuar. Entonces, nuevamente, de manera similar a lo que observamos en frutas, los contenidos de sacarosa, glucosa y fructosa varían en las diferentes especies de hortalizas y detalles en las siguientes tablas, porque yo les digo que acá uno puede ver si en algunas predomina más un tipo de azúcar en particular, pero el valor, ¿cierto?, en concreto lo podemos observar en las tablas. Voy a mirar nuevamente el chat. 100 gramos, sí, todo en 100 gramos. Porque, qué bueno que me hagan esa pregunta, porque de alguna manera yo cuando
amonené mi clase hoy día, parece que borré el 100 gramos, así que voy a arreglarlo, ¿ya? Porque de alguna manera eso estaba acá en el título y yo algo hice mal, un chascarro mío, pero lo voy a arreglar antes de subirles la clase. Pero acuérdémonos que todos los resultados que podemos observar para el análisis químico proximal y para el análisis de azúcares totales está en gramos por 100 gramos de peso fresco en el alimento. Entonces, dijimos que en estas tablitas están los valores duros de estos azúcares totales y como mensaje resumen, acordémonos, los frutos son sumideros de azúcares porque los frutos son como órganos de consumo empiezan a demandar estos azúcares, ¿ya? Demandan azúcares totales. Entonces eso hace que durante el desarrollo y maduración de estos frutos se empiecen a traslocar azúcares de diferentes partes de la planta, desde hojas principalmente, hacia los frutos, ¿sí? Y en el caso de las semillas y los tubérculos, estos son reservorios de almidón porque dijimos que desde el punto de vista ecológico, ¿cierto? Van a permitir que en el caso de las semillas germinen, tengan reservas, ¿cierto? Para los primeros estadios de esa plantita, esa nueva planta. Y en el caso de los tubérculos, también los tubérculos sabemos que permiten la reproducción de muchas vegetales y también, por lo tanto, necesitan tener estas reservas de almidón para ayudar al desarrollo de la nueva plantita. Pensemos en papa, por ejemplo. ¿Ya? Existen hortalizas nuevamente cuyo órgano de consumo es un fruto, nuevamente con su concepto de frutos climatéricos y no climatéricos dentro de las hortalizas. Y súper importante, ¿qué impacto tiene la maduración del fruto en el almacenaje de los alimentos? ¿A alguien le gustaría decirme eso? Que ya lo vimos para reforzar esto. ¿Cuál era el impacto que tenía la maduración del fruto en el almacenaje de ellos? Va a tener un impacto porque dijimos que, aquí me están respondiendo, a ver, voy a ir a mirar un poquito. La vida de post cosecha, excelente, porque tenemos que saber, ¿cierto?, que durante la vida de post cosecha, esos frutos climatéricos van a tener cambios bruscos, ¿cierto?, en su respiración celular, que se va a traducir en cambios notables en sus características organolépticas durante la vida de post cosecha. Siempre acordémonos, chiquillos, frutos climatéricos y frutos no climatéricos continúan su maduración durante la vida de post cosecha. Esa madurez fisiológica se alcanza, la madurez de consumo se alcanza durante la vida de post cosecha. Entonces, ese fruto cosechado en su madurez fisiológica alcanza su madurez de consumo en la vida de post cosecha. Sin embargo, los frutos climatéricos tienen cambios mucho más dramáticos en sus parámetros organolépticos. ¿Sí? Entonces, es muy importante esto en el almacenaje, porque como dice la compañera, ambos tipos de fruto tienen una vida de post cosecha acotada, pero en el caso de los frutos climatéricos va a ser importante, ¿cierto? No almacenarlos juntos si no queremos que maduren tan rápido, por ejemplo, caso, plátano, palta, ¿sí? También es súper importante, es el mismo cuadrito, pero haciendo énfasis a los que eran hortalizas, ¿cierto? También va a ser súper importante, chiquillos, que madurez fisiológica, cosecha, madurez de consumo, ¿cierto? Se alcanza durante la post cosecha, es decir, durante el
almacenaje. En el caso del tomate, el tomate se cosecha, la madurez fisiológica se alcanza en un tomate verde, en su último estado de tomate como, con coloración verde, se alcanza este tomate, su madurez de consumo durante la poscosecha, y eso hace muchas veces que uno pueda, ¿cierto?, en el caso del invierno chileno, trasladar este tomate, ¿cierto?, en su madurez fisiológica desde Arica hasta Santiago, tremendo viaje, ¿cierto? Y el plátano, perdón, el tomate va sufriendo esas fluctuaciones y eso permite, ¿cierto? Esta cosecha en su madurez fisiológica permite aumentar la vida de post cosecha y, por ejemplo, en el caso chileno, trasladar ese tomate de Arica a la zona central durante el invierno, y es lo que podemos extrapolar a otras frutas y permite, por ejemplo, la exportación de las frutas, ¿ya? También es, bueno, es el mismo ejemplo, también dijimos que este etileno favorecía la post cosecha de los frutos climatéricos, ¿cierto? Nuevamente, caso plátano, palta, pero también tenemos que considerar que por qué es importante controlar el etileno, y por eso una de las características del almacenamiento de las frutas y hortalizas tiene que ser refrigerado, porque cuando refrigeramos disminuimos la tasa respiratoria, ¿cierto? Hacemos que esa tasa respiratoria sea menor. Eso nos permite, por lo tanto, aumentar la vida de post cosecha. Al disminuir la producción de CO2, estamos retardando la acción del etileno. ¿Y por qué también va a ser importante este etileno? Este etileno dentro de los sistemas favorece la senescencia, y la senescencia, ¿cierto?, es el deterioro de los órganos de consumo, independiente de cuáles sean. Entonces, la presencia de este etileno dentro de un sistema de almacenamiento es perjudicial porque favorece el deterioro celular. Entonces aquí vemos cómo, ¿cierto?, favorece el deterioro en lechuga, en brócoli, ¿ya? Y por eso, nuevamente, por eso es muy importante de controlarlo dentro del almacenamiento de frutas y hortalizas. Etileno favorece la senescencia, sobre todo estamos pensando en hortalizas de hojas y de flores, ¿sí? Y el último mensaje que les quiero dejar es que nosotros estudiamos las frutas y hortalizas en un estado no procesado, eh, como órganos de consumo, y tenemos que empezar a comprender que el procesamiento de los frutos va a afectar la calidad nutritiva de estas frutas y hortalizas, y para eso, cierto, esto procesamiento, por lo tanto, va a tener un impacto en la calidad nutritiva real de los alimentos. Esto seguro lo van a ver en mayor profundidad en las clases de nutrición básica, pero yo quiero que se acuerden que la calidad nutritiva de una fruta entera, la calidad nutritiva real de una fruta entera va a ser distinta a la de un jugo 100% fruta. Y para eso les dejo este review para los que quieran empezar a comprender esto mejor. Y en este caso podemos observar una manzana hecha jugo, ¿cierto? Y en este caso de esta manzana hecha jugo, nosotros podemos pensar, ¿cierto?, que la calidad nutritiva teórica, es decir, esta composición química proximal, este contenido de azúcares totales puede ser similar, pero, ¿cierto?, ¿qué es diferente aquí? Es diferente la matriz alimentaria, ¿cierto? De esta matriz manzana, donde la matriz celular es una matriz alimentaria celular,
se va a transformar, ¿cierto?, durante el procesamiento en esta matriz alimentaria líquida, y por lo tanto uno puede pensar, sí, dentro del aporte nutricional es el mismo, ¿cierto? Voy a tener un contenido de carbohidratos similar, azúcares totales similar, fibra similar, pero es una matriz alimentaria diferente producto del procesamiento. Y ese procesamiento y ese cambio de matriz alimentaria va a traducirse en que la calidad nutritiva real sea diferente. Y la calidad nutritiva real está relacionada con la bioaccesibilidad o biodisponibilidad que tengan los nutrientes dentro del alimento, ¿ya? Y eso se va a traducir en que las cinéticas de liberación de estos nutrientes dentro del tracto gastrointestinal, es decir, cuando consumamos ese alimento manzana versus ese jugo entero, el aprovechamiento que haga el cuerpo humano con esos nutrientes distintos, ¿ya? Entonces, por eso quiero dejarles como mensaje este mensaje final. Cuando nosotros vemos frutas y hortalizas sin procesar, estamos pensando en una cosa, y cuando vean un jugo de frutas o un jugo de hortalizas tenemos que visualizar que esa calidad nutritiva real que guarda relación con el aprovechamiento de los nutrientes por parte del organismo humano va a ser distinto, ¿sí? Entonces, como conclusiones a ambas clases, podemos decir que las frutas y hortalizas son fuentes naturales de carbohidratos, que tenemos mayores contenidos de carbohidratos en frutos secos y semillas dentro del análisis de frutas y hortalizas. También podemos concluir que semillas y tubérculos tienen mayor contenido de almidón y frutas carnosas tienen mayor contenido de azúcares totales, y que frutos climatéricos presentan mayores fluctuaciones en el contenido de carbohidratos durante la vida de post cosecha, porque sí, estos frutos sufren mayores cambios durante su vida de post cosecha. ¿Alguna pregunta, chiquillos?